Ok, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a esta sesión del curso de desposte y corte de canales de ganado bovino. Eh, es muy grato participar. He visto una fluida participación. He visto mucho interés por parte de ustedes, señores aprendices. Esta conferencia en este momento la estoy grabando. Acuérdense que al igual que las otras, pueden encontrar la grabación en en el vínculo, digámoslo, o en la carpeta, sesiones en línea, grabación, conferencia web. Ahí van a encontrar toda la grabación. Al igual, como ustedes saben, eh, les estoy compartiendo mi número telefónico ahí, de manera tal de que, pues, si no podemos, si no alcanzamos a solucionar las dudas y los comentarios que surjan aquí, pues la intención es lograr de alguna manera o solucionar o subsanar todas las dudas que esté surgiendo. Paulo, muy buenos días. Bienvenido. Estamos pues ya muy atentos a comenzar. Y como lo digo, pues ahí está en el chat, está mi número telefónico, el cual pues si no alcanzamos a solucionar todos todas las dudas, todos los inquietudes, todo lo que les surja durante el desarrollo de esta sesión en línea, pues ahí podemos trabajar. También es grato, como les venía diciendo, pues la participación que he visto, a pesar de que la plataforma el SENA tiene pues ya, la plataforma territorio en el SENA pues ya tiene un año de estarla usando, más de un año, es relativamente nueva. eh, pues la apropiación del uso de la plataforma alrededor de estas semanas que hemos tenido de formación, pues ha sido pues relativamente buena. Entonces, pues vamos a seguir trabajando en ello y cualquier inquietud y cualquier duda, pues sobre el uso de la plataforma la vamos solucionando. Bueno, les comento que el día de hoy es 24 de junio del año 2021 y según el cronograma que tenemos programado, hoy comienza la tercera semana de formación. Esta semana de formación tiene como fecha final el día 29 de junio. El día 29 de junio cerramos esta tercera semana y comenzamos ya la cuarta y última semana, el 30 de junio, como ya la recta final del programa. Tenemos ya para fecha final el día martes 6 de julio al mediodía. Es importante recordar esto, que el curso cierra el 6 de julio al mediodía. Y María Elena, muy buenos días. Es importante recordar esto porque es que muchas personas me dicen, Gistru, pero es que yo llegué tarde y no alcancé. Precisamente nosotros hacemos cierres al mediodía, porque del mediodía en adelante pues empezamos a hacer el trabajo de administración educativa que nosotros tenemos que normalmente procesar. Este trabajo pues consta sencillamente en empezar a calificar a aquellas personas que nunca ingresaron al curso, aquellas personas que ingresaron pero nunca tuvieron participación, y eso pues tiene un trámite que siempre es demorado, y eso, por eso lo hacemos en mediodía. El día siguiente pues ya calificamos y damos la lista de los aprendices aprobados. Entonces sí les agradezco que de manera puntual pues entonces estemos muy atentos, recordando que el día 6 de julio vence el curso a mediodía. Entonces es importante,
ya pues creo que lo de la fecha está claro, entonces vamos a tener muy pendiente. Entonces ya eh, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia porque pues esta semana tenemos un tema bien interesante. Como también les venía diciendo, si no nos alcanza el tiempo, recuerden que el tiempo en estas plataformas es limitado. Si no nos alcanza el tiempo, tienen mi número telefónico, ahí se los acabé de compartir en el chat, lo pueden conseguir, me llaman, me escriben con el fin, buenos días, de solucionar todas las dudas, inquietudes que a bien se den en el desarrollo de esta conferencia, y la intención es de que pues podamos solucionar todo lo que podamos. Y como ya les digo, si no nos alcanza el tiempo, pues me llaman y hablamos pues personalmente de las dudas que tengan. Me pueden llamar, me pueden escribir. Recuerden que ese número telefónico que les acabo de compartir es mi número personal. Ese número tiene cuenta de Telegram y de WhatsApp. Si quieren me pueden mandar datos, me pueden mandar datos, me pueden mandar mensajes de voz o mensajes de texto, o si bien le parece me pueden llamar y dialogamos. Estoy disponible hasta las 6 de la tarde desde este momento. Entonces arranquemos. Bueno, para esta semana tenemos un tema bien interesante que es calidad cárnica, topografía y cortes básicos de la canal delantera. Cuando hablamos de topografía, hablamos puntualmente de anatomía, haciendo énfasis en que pues, la anatomía es topográfica, es decir, describe los accidentes físicos. Se llaman accidentes físicos pues porque tienen descripciones de alto, bajo, medio, grande, pequeño. eh, de la anatomía del bovino, viendo pues que desde que comenzamos en las conferencias estamos trabajando sobre el canal. Y el canal, ¿qué es? El canal es el cuerpo del animal eviscerado y desollado, es decir, sin piel, sin vísceras, sin miembros, es decir, no tiene patas ni tampoco tiene la cabeza. Y la cola, pues la hemos despostado, la hemos quitado a partir de las tres últimas vértebras caudales. Entonces es importante tener en cuenta esto a la hora de hacer el análisis cuando les hablamos de topografía. Pero también tenemos un tema bien interesante y creo yo que es un tema que muy poco se toca, es un tema que muy poco se habla, que es de la calidad cárnica. ¿Por qué? Porque es que hay factores que afectan la calidad de la carne. Estos factores que afectan la calidad de la carne que nosotros trabajamos, pues incidencialmente hablamos de las especies, de la alimentación, de la edad, de la zona anatómica, que es importante. Es decir, si nosotros estamos trabajando, y eso lo vimos la sesión pasada, el grado de marmoreo que tiene una carne, pues necesariamente es intrínseco a la raza. Sabemos que hay razas que tienen mayor marmoreo que razas que otras que no. Entonces, ese factor pues es directamente correlacionado y de hecho la primera unidad de este curso se basó en eso. Ahora, también tenemos que tener en cuenta de que la carne pues tiene una composición química eh, que hablamos de que pues está formado por fibras de actina y miosina que conforman pues que son células partiendo de eso, que es un tejido formado por células de fibras de actina y miosina que se conjugan y forman una pieza muscular que posteriormente se convierte en carne. Pero también hay que analizar, y eso es importante, de que esa composición química de la carne pues puede incidenciar y puede tener efecto el estrés, los componentes biológicos, la calidad micrológica, también en la calidad del producto que vamos a tener. Otro aspecto también a tratar que son los puntos críticos de control. Ahora, los puntos críticos de control, pues necesariamente debemos tener en cuenta de que la carne pues es un producto, digamos que de consumo,
Es un producto que debe tener cero, digamos, eh, debe tener cero contaminantes. Debe ser un producto que en últimas, cuando llegue a la mesa del consumidor, debe ser lo más sano posible, que sea un alimento que contribuya a la salud de la humanidad, no que la disminuya. Entonces es importante entender que hay factores de contaminación que tiene la carne, que son contaminación biológica, contaminación química, y esos tipos de contaminación que están enmarcados en el proceso de transformación de la misma. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, tenemos que entender también de que en este proceso, pues nosotros vamos a entender cómo es que procesamos y manejamos la canal. Ahora, aquí hay un tema también bien interesante que es el estudio de los huesos. ¿Y por qué el estudio de los huesos? Porque el estudio, a ver, la canal es básicamente el esqueleto abaxil del animal en el cual están adosados las piezas musculares que nosotros llamamos cortes. Entonces, el esqueleto, pues para saber cómo está distribuido el esqueleto, pues nosotros encontramos que lo podemos definir en esqueleto axial, esplácnico y apendicular, eh, pues definitivamente dónde está la distribución de la carne. También cómo se clasifican los huesos y cómo los definimos osteológica y anatómicamente, hablando de lo que les inicié sobre la topografía, es decir, cómo lo describimos. Es importante tener en cuenta este tema y, y personalmente creo yo que de alguna manera se nos puede facilitar es conocer topográficamente el animal, porque nos da un indicativo de qué cortes podemos entender y esos cortes muscularmente, ¿qué significan? Si bien parece complicado, créanme que no lo es, no es tan complicado. Es decir, saber que cuál es el músculo aductor, el bíceps, tríceps, el serrato, bueno, no ser como tan técnico, pero sí empezar a entender de que ese músculo en algún momento tiene una implicación en un corte que pues tiene una finalidad, digamos lo que culinaria. Y esa finalidad culinaria pues es la que puede variar de acuerdo a algún país. Y nosotros pues obviamente debemos entender a qué parte se está hablando del animal. Eh, Hay algo también, pues, y aquí vamos a tratarlo, y el curso, pues, habla de los cortes primarios, y los cortes, cuando habla de los cortes primarios colombianos, pues, es sencillamente los cortes que utilizamos para la manipulación de la canal. Cómo nosotros, pues, vamos a utilizar esos cortes y cómo los vamos a aprovechar. Ahora, para esta semana también, habla que de esos cortes del cuarto delantero, entendiendo pues que la canal tiene dos partes, y aquí me habla unos cortes del cuarto delantero que tienen implicaciones culinarias interesantes en nuestro país, que es la sobrebarriga, el pecho, la falda, la corbata, el lomo, el cogote, el morillo, la costilla, la bola negra y el falso muchacho. Estos cortes pues tienen algunas implicaciones que nosotros pues debemos conocerlas. Ahora, ya entrando en materia, vamos a hablar de los factores que afectan la calidad de la carne. Como les venía diciendo, uno de ellos, y bien interesante, es la especie y la raza. Y cuando me hablan de especie, que me decir, bueno, estamos hablando de vacas, ¿no es lo mismo? Pues no. A ver, les comento. En la primera sesión, pues sabemos y hablamos un poquito de eso, de que nuestros animales, en la primera semana, perdón, no en la primera sesión, los bovinos tienen una distribución anatómica pues de dos grupos. Está el Bos taurus y el Bos indicus. El Bos taurus fueron aquellos animales que se desarrollaron filogenéticamente en Europa, mientras que los Bos indicus fueron aquellos animales que se desarrollaron filogenéticamente en los países asiáticos, africanos. Estos animales pues tienen unas características propias en su distribución cárnica.
mientras que encontramos que el Bos taurus es un animal que mantiene unas características propias de cárnicas de alto marmoreo. Encontramos que el bovino, el Bos indicus, o sea, son los animales que se desarrollaron en África. Sí, señor, sí, María Elena, es correcto. Eh, Tienes razón. A ver, espérate que me perdí. Ahorita hablamos un poquito de los cortes y hacemos la comparación. Aquí yo preparé algo también bien interesante para que lo trabajemos de eso precisamente, de cómo es la distribución y el nombre y la anatomía de cada animal. Entonces, ahorita ya finalizando la conferencia, hacemos un ejercicio bien bonito con algo, una cosa interesante que traigo aquí. Entonces, les venía hablando. Entonces, los animales son la distribución obviamente, de acuerdo a su especie, si es Bos taurus o Bos indicus, vamos a tener unas características propias de la carne. Entendemos nosotros que el, el- entendemos nosotros pues que hay animales que de acuerdo a su condición pues tienen mayores características, digamos, en distribución de carne. Ahora, la alimentación también tiene mucho que ver. Encontramos animales que están alimentados de alguna manera eh, o tienen una alimentación específica y pues eso desarrolla o influye directamente en la calidad de la carne. Importante tener en cuenta eso. A ver, unos países estacionales, la mayoría de los países estacionales alimentan sus animales con granos. Ellos pues tienen una porción de que el invierno para ellos es con hielo y entonces ellos lo que hacen es confinar sus animales y mantenerlos pues con granos y obviamente eso tiene un factor incidencial en la carne. A diferencia nuestra, nuestro país aquí, somos un país no estacional. Nuestros ganados están todo el tiempo en el potrero y están pues en la gran mayoría, están la gran mayoría en el potrero y están alimentados con pasto. Y eso pues también le da una característica propia que también es muy atractiva en el mundo, eh, que pues es un tema también, pues no es el tema en este momento, pero es un tema a tratar, la incidencia de la, eh, de la alimentación de la ganadería colombiana. La edad también la hablamos, eso lo hablábamos, animales, entre más jóvenes la carne, pues mayor terneza, o sea, más blandita, más palatable, es más fácil de digerir. El sexo, eso también lo hablamos la vez pasada, hablábamos de que las carnes del macho tiene alguna incidencia, sobre todo el macho que tiene testículo, que está androgenizado por el efecto de las hormonas testiculares, pues tiende a tener diferencias del macho que no lo tiene. También pues es importante eso. eh, y entonces es importante pues tener en cuenta eso. A ver. Y obviamente la zona anatómica, ¿cierto? ¿Qué factor tiene pues a tratar? Eh, Sigamos aquí. Obviamente hay cortes que son cortes mucho más duros porque pues, son una porción anatómica que tiene una mayor, digamos que mayor movilidad o que tiene mayor incidencia de tejido conectivo y eso pues tiene un efecto también en la calidad de la carne. Por ejemplo, el murillo, que es una parte interesante, que es una parte que está pues directamente en la región femorotibial de la pierna y pues hace parte todo el conjunto de hay la unión escapular, esa pues tiene una cuestión de alto tejido conectivo y tiene pues unas condiciones que no o que la hacen diferente a unos cortes que no tienen tanto tejido conectivo, como por ejemplo una punta de anca, qué sé yo, un lomo de vena o alguna cosa así. Son diferentes, sigamos. Bueno, entonces sabemos, y retomando un poquito, que los factores que afectan la calidad de la carne, pues son directamente incidenciales
y no están correlacionados con el proceso de transformación de la carne en músculo. Estos factores de especies, alimentación, edad, sexo, bueno, la zona anatómica igual también, esto tienen que ver directamente más que con el animal o son inherentes al animal, es decir, a su producción, a su crianza. Pero hay otros factores también que ese proceso de conversión de la carne en músculo, pues debemos tener en cuenta que una vez que los animales son sacrificados, ¿cierto? Pues empiezan a ocurrir unos cambios bioquímicos. Entendemos que en el momento en que el animal es sacrificado, pues sabemos que eso todavía no es un alimento. Entendemos, y ojo, que esto no quiero ser como muy, digamos, que crudo con esto, pero el animal tan pronto se sacrifica, eso no es un alimento, eso es un cadáver. Y deben ocurrir unos cambios bioquímicos de que esa carne se convierta, o que ese músculo se convierta en carne, es decir, que ese cadáver se convierta en alimento. Y es importante entender que ese proceso que ocurre, ese proceso natural, pues es un proceso bioquímico y debe tener un proceso para que pues, la carne mantenga su color, sus propiedades organolépticas de color, terneza, sabor, aroma y jugosidad. Y ese proceso como tal pues se llama maduración de la carne. Es decir, en el proceso de transformación del músculo en carne, en el que ese cadáver se transforma en alimento. Y es importante tenerlo en cuenta, pues por todo esto que estamos hablando de calidad. Uno de ellos y un factor que vamos a tratar hoy es el pH. Eh, como sabemos, pues después de que el animal sacrifica, empieza a actuar un fenómeno fisiológico que se llama el rigor mortis. El rigor mortis, pues, es el proceso de descomposición de la carne. Esos cambios metabólicos deben empezarse a trabajar, pues porque es cuando el músculo comienza sus propias reservas de glucógeno, las que tenían ahí, las que venían producidas, y ese proceso de transformación de ácido láctico que tiende a acidificar el medio, pues empieza a bajar, ¿sí? Y tiene una duración aproximadamente de 24 horas. O sea, la carne empieza a bajar el pH y es importante tener en cuenta que la carne, un valor óptimo es de 5.5, es decir, tender hacia la acidez. Ojo, baja, no que sea ácido, pero sí es importante entender que si el pH neutro es 7, el 5.5 pues es un valor óptimo para el proceso de maduración de la carne. Y esto pues es el proceso que demora más o menos 24 horas. Otro factor importante que tenemos en cuenta nosotros aquí es aspectos propios en el proceso de transformación de la carne. Y existen carnes que tienen unas características de FD. Esto pues son carnes que tienen una condición propia que pues DFD significa dark, firm, dry, o sea, oscura, firme y seca, y se caracterizan por ser secas, pegajosas y el corte tiene un aspecto febril. Aquí vemos una comparación de ambos. Ojo, este tipo de presentaciones de carne pues se dan a animales que previamente han tenido alguna alteración. Es muy común encontrar este aspecto en animales que normalmente estuvieron tratados o tuvieron algún proceso medicamentoso y se sacrificaron de emergencia. ¿Qué tan bueno es esto? Pues no es muy bueno. Y a la hora de encontrar la carne, pues encontrar una carne que esté muy oscura, que no tenga la característica normal y que esté muy seca, pues son aspectos que son directamente incidenciales en el proceso, sobre todo en el estado sanitario del animal, y debemos tener en cuenta eso. Ahora, hay otro tipo también de alteraciones que vamos a encontrar, que son las petequias, que son las hemorragias pequeñas, a diferencia de los hematomas son grandes. Estas son pequeñas hemorragias que son puntiformes, o sea, son punticos llenos de sangre que los encontramos de forma redondeada, que no son muy grandes, como les digo.
y aparecen en algunas piezas. ¿Por qué se producen las petequias? Bueno, hay muchos factores, algunos que están asociados a factores infecciosos, a alguna enfermedad que presenta alguna parte que sea, pero la gran mayoría de esto es el mal manejo en el proceso de beneficio y transporte. El animal se golpeó, se dio, o las instalaciones del proceso no fueron muy buenas y generaron este aspecto que son esas pequeñas hemorragias puntiformes que dan ese aspecto tan desagradable. Por ejemplo, imagínense ustedes una pieza de carne con esto que a la hora del aprovechamiento, pues no parece. Y es importante tener en cuenta, pues, también a la hora de nosotros adquirir una pieza, revisar que no tenga este tipo de petequias. Otro aspecto también es el bordeamiento y este también, ojo, es un aspecto que muchas veces nosotros lo encontramos en las carnes, sobre todo cuando compramos carne en almacenes de cadena. Créanme que se encuentra mucho. El bordeamiento es el oscurecimiento progresivo de la periferia de la carne y pues tiene, imagínense, aproximadamente digamos que de 2 centímetros, pues siempre es eh, bastante pues a considerar, ¿cierto? Este bordeamiento normalmente pues es cuando la carne tiene mucho contacto con el aire, que no está, y está ese cambio de movimiento, digamos, eh, de pasarlo de frío a caliente, genera este aspecto de bordeamiento, que si bien no es, digamos, lo que tiene incidencias negativas, da un aspecto no agradable a la hora de proceder. O sea, es decir, ¿me puedo comer una carne con bordeamiento? Sí, sí, se la puede comer uno, pero no es muy agradable encontrar esas carnes así con bordeamiento. Y creo que pues los que somos fanáticos de la carne cuando vamos a comprar y nos sacan el corte, normalmente le alcanzamos a ver esas manchas que tiene. ¿Es que se está dañando? No, es el efecto de alguna manera del aire eh, cuando no ha tenido el proceso completo y pues es un aspecto poco agradable. Ahora, hay otro aspecto también que la vez pasada me lo tratamos y alguien me llamó a comentarme esto, que es el aspecto de la carne pálida, suave y exudante. Seca y pues cuando les hablo de que pálida y es seca en el sentido de que con el tiempo ella empieza a botar agua y llega el momento en el que lo pasa. ¿Cuál es la incidencia, sobre todo de la carne pálida, seca y suave y exudante? Es que normalmente es el efecto de animales que todavía están con las influencias de los anabólicos esteroides. Cuando hay animales que todavía están bajo el efecto del anabólico, el efecto anabólico lo que hace es mantener el metabolismo del nitrógeno, lo que hace es que el agua se mantenga en la célula, pero obviamente al ser sacrificado y ya las reservas de glucógeno empiezan a salir, pues la carne empieza a exudar. No es muy agradable. Hay veces que pues cuando el animal se tiene y tiene ese aspecto que es como pues como la carne como babosa y no es muy bonito y tiende a eso, a ser como muy pálida, a parecer casi pechuga, a parecer casi pollo. Eh, Algunos cortes, no me refiero a eso, sino algunos cortes, eh, tiene la particularidad, no estoy diciendo, ojo, tampoco estoy diciendo que siempre sea así, pero es uno de las causas y obviamente, pues habiendo el efecto que generan estos anabólicos hormonales en la salud del ser humano, pues no es muy agradable también. Y pues es un aspecto de que, como les dije cuando arranqué esta conferencia, lo que buscamos es que sea un alimento sano, que contribuya a la salud de la humanidad, de la salud de la humanidad, perdón, no que la disminuya. Entonces, ojo con ese aspecto que también es importante a tener en cuenta. Bueno, entendiendo o pues dando en evidencia estos aspectos de la calidad, ya digamos que del producto a beneficiar, eh,
es importante también tener en cuenta la calidad de la canal, como pues lo vimos la semana pasada, y de acuerdo al grado de engrasamiento, pues nosotros encontramos también unas particularidades que pienso yo que debo tocarlas aquí, porque hay algo y es el grado de engrasamiento. Eh, Mucha grasa, pues da un aspecto de buena crianza, de buen animal. Sin embargo, económicamente no es tan agradable porque pues obviamente esa grasa es pérdida y en algunos aspectos cuando la carne viene muy grasa, pues el consumidor a veces tiende a no comprarla, a decir, no, pero es que si me compro 3 kilos de carne de un corte específico, yo voy a perderme 500 gramos de grasa. Entonces aquí vamos a ver pues también cómo son el grado de engrasamiento de un animal que no tiene grasa, aquí como en la diapositiva vemos aquí aquí vemos el grado 1, es un animal que no tiene grasa, ¿cierto? A un animal que tiene muchísima condición grasa. Ahora, ¿qué tan bueno es? Obviamente, pues un animal que está en una condición ideal eh, estaría entre 3 y 4, ¿cierto? Porque pues obviamente sabemos nosotros que la grasa pues es el factor directamente que incide directamente en el sabor de la carne. Las carnes entre más grasa, en este caso el marmoreo tenga, pues más, a ver, quiero hacerme entender, no es que esté diciendo que la carne debe ser grasa, sino que entre más fibras de grasa tenga, pues mayor sabor va a tener. O sea, importante tener en cuenta eso. Entonces aquí esta lámina pues nos muestra directamente cómo sería el grado de engrasamiento y cuál sería un factor pues digamos lo ideal a la hora de procesarlo, porque pues a la hora de destazar y nosotros pues le quitaríamos la grasa a un animal muy graso, tocaría hacerle cuentas a ver cuántos dejaríamos de ganar. Recuerden que pues uno cuando compra el animal pues lo compra el animal en pie y vivo. Bueno, vamos a tocar este tema a ver cómo vamos de tiempo. Si vamos bien. Bueno, el destazado y el cuarteo, pues ya esto lo hemos venido hablando y es cómo se divide la canal para la posterior desposte, o sea, para el posterior retiro de cada uno de las piezas de carne. Estos cortes o esto pues obedece a una nomenclatura que nosotros aquí en Colombia utilizamos. Eh, Esta nomenclatura puede que varíe de acuerdo al país. Ahora, ¿de qué varía de acuerdo al país? Bueno, de acuerdo a algunas, digamos que intervenciones propias, pero pues aquí nosotros utilizamos, en la gran mayoría de los frigoríficos, utilizamos este tipo de cortes para separar el cuarto anterior del posterior. Entonces, uno de ellos, y vemos aquí, es el posterior con 7 costillas. Este posterior, pues lo que hacemos es que partimos la canal, ¿cierto? A partir de la séptima y sexta costilla y dividimos la parte posterior trasera. Aquí hay otro corte, que es el corte de pistola con 7 costillas. ¿Y qué es lo que se hace? Se corresponde al cuarto posterior, o este corte colombiano no se lleva a la falda, o sea, no entra la porción de la falda de costilla, no entra la porción de falda de costilla y sencillamente lo que hacemos es tomar, ¿cierto? Todo el miembro anterior, ¿cierto? Las partes musculares también, medias, digamos que de la columna vertebral y dividimos la canal en 2 porciones, mientras que la trasera tiene los cortes más grandes y digamos que más culinariamente con mayor o no no culinariamente, sino como que los que más se buscan y se dejan los cortes del cuarto posterior aparte, pero se incluye la falda. A ojo, este corte también, en el de pistola, se deja todos los arcos costales, hacen parte del tren posterior, mientras que el tren anterior pues queda directamente
directamente las costillas. Aquí está el mismo corte, pero lo que hacen quitar es el lagarto. Y me preguntaba María Elena, me preguntaba algo. Esperen que creo que pasó algo aquí. Un momento. Ya. Esperen que esto me está diciendo, me está dando una alerta. Qué pena. Se me desconfiguró. Listo, aquí estoy. Ok, listo. Entonces seguimos. Eh, el cuarto anterior, bueno, este es el que veníamos hablando, ¿cierto? Aquí pues podemos ver, como les hablábamos la vez pasada, que la distribución de los cuartos anatómicos también tiene una importancia y digamos que una incidencia bien interesante, porque aquí cortamos y dejamos parte de las costillas y podemos aprovechar todo lo que está adosado a las vértebras lumbares y todos los grandes músculos también que están. Bueno, en el anterior de pistola con falda retiramos eso y en el posterior nos queda esta parte. Aquí hay una parte que es yo creo que uno de los más comunes, que nosotros lo llamamos el americano y el estándar, y es donde comportamos la media canal y pues donde hacemos el corte también a través de de la séptima costilla. Bueno, algo que les quería decir y algo que un tema bien interesante es que esta página me la encontré por ahí cacharreando y se las voy a compartir aquí. Esta página, digamos lo que se puede convertir como en un diccionario. Ahí se las comparto, pueden darle clic, vamos a darle clic ahorita y la vamos a revisar. ¿Por qué les puedo decir que un diccionario? No sé. Quiero que me indiquen en el chat si están viendo la página que está saliendo, porque tengo aquí algún inconveniente. Si están viendo lo que les estoy indicando, por favor. Indíquenme en el chat si están viendo la página que les estoy compartiendo. Ok, perfecto, listo, bueno. Miren, este corte, esta media canal, y les comparto esta página. Ahora bien, si ustedes quieren también me escriben al correo interno y les comparto estas diapositivas también que pueden ser indicativas. Es de alguna manera cómo se dividen los cuerpos vertebrales. De hecho, gran parte de la presentación yo la tomé de aquí. Pero lo interesante de esto es que podemos empezar a evaluar nuestra, nuestra canal y a ir conociendo paso a paso los cortes y cómo los encontramos. Cada uno de ellos, si lo ve, cómo los vamos quitando y cómo los podemos ir aprovechando. Entonces, eh, y importante esto, algo que me decían, es cómo nosotros los aprovechamos paso a paso. Y podemos aquí darle clic, ¿cierto? Que se me bloqueó. Ay, Dios. Se me bloqueó esto de nuevo. Bueno. mm, bueno, tengo aquí un pequeño inconveniente con el Zoom hoy. Está como tratando de bloquearme. Bueno, listo. Ok. Ah, ok, solo se ve la dirección de la página, no se ve más. Bueno, listo. Esperen a ver, que es que aquí me apareció una alerta que me dice que tengo un conflicto con la, vamos a ver. Esperen a ver si les puedo mostrar esto. Aquí, a ver. Ok. Bueno, cuéntenme. ¿Ahora sí ven la página? O
Listo. Ahora sí. Bueno, eso. No sé si la están viendo por allá, Giancarlo, María Elena. Bueno, no, no la ves. Ah, bueno, debe haber un problema aquí en la configuración. Eh, bueno, sin embargo, se las estoy compartiendo. Esto lo interesante es que es bien interactiva, ¿no? Yo aquí encuentro pues todas las partes anatómicas pues cada parte de la distribución que nos sirve para conocer. Bueno, entonces vengan, regresemos aquí a la presentación entonces y eh, para que ya entremos a la zona de dudas, preguntas, inquietudes, a ver qué podemos. Bueno, aquí era donde estaba esta situación. Vale. Listo, bueno, María Elena, te voy a compartir la página. Creo que yo tengo ahí, si tú me has escrito a mi celular, te la voy a compartir directamente al WhatsApp para que la revises más adelante. Pero bueno, listo. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, esto no demora en sacarnos ya. Vamos a escucharlos, por favor. Quiero que tengamos un conversatorio, aprovechemos el tiempo. Quiero escucharlos, quiero que interactuemos, quiero que hablemos y aprovechemos esto al tiempo al máximo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar las dudas, inquietudes, preguntas que le hayan salido aquí alrededor de la conferencia. Entonces, pues vamos a tratarla lo más que podamos. Entonces, los escucho. Ah, bueno, por aquí Marilena me había hecho una pregunta. Qué pena. Sí, Marilena, dime, interviene. No, básicamente, buenos días. Básicamente, pues yo ya le había escrito por interno lo de los puntos críticos y eso que la verdad me pareció como, como, como difícil porque creo y entendí ya finalmente que es como darse uno un imaginativo, pues yo que no tengo acceso, no sé, quizás sí tienen acceso a la planta de beneficio, Sí, entonces la señor. conocen y saben cómo es y cómo se maneja y qué puntos críticos hay y todo esto, pero realmente pues yo ni he entrado nunca, no sé, entonces a mí me toca como imaginarme eso, basada en la información que puedo obtener de internet y la investigación. Entonces eso es lo que básicamente me ha frenado un poquito para lo de la realización de las evidencias. Ah, ok. Pero bueno, Y otra cosa que pues quería dime. preguntarles de hace días, en la primera actividad, en la primera actividad se hablaba de hacer, de comparar dos, dos especies, Sí, señorita, dos bovinos, es dos razas, básicamente. razas. Entonces se hablaba de la Beastmaster y sí, los razas, sí. Mm, Entonces hablaba de que la Beastmaster es, para mí, es una de las mejores, pero pues decía que no era buena porque no era suave. Pero mi duda es luego la terneza no la da la edad, y todo, pero no sé, el canal del Beefmaster rinde más, pero dicen que es duro, pero según lo que he aprendido y yo he entendido, es que la terneza y lo da la edad, ¿no? Entonces hay que confundir en ese punto. a ver, el Beefmaster, personalmente, pues he visto tuve la oportunidad de conocer algo en Bucaramanga.
no tenía como tanta incidencia y pues como te digo, también me ha llamado mucho la atención la carne y la industria. Cierta vez en una planta de beneficio sacrificaron un animal y pues me llamaron, la verdad, el veterinario que es amigo y me comentó, a ver, hay algo que es importante y tienes toda la razón en lo que estamos hablando ahora, es que la terneza está más correlacionada con la edad del animal y con el tipo de corte que directamente con la raza del animal. A ver, tienden a decir eso. Es curioso esto que me estás diciendo de la raza. También ocurre mucho con el búfalo. Hay gente que dice que la carne del búfalo es muy dura y esto, pero pues ya en la práctica nosotros hemos tenido la oportunidad de sacrificar búfalos jóvenes y curiosamente la carne tiene una terneza espectacular. Entonces yo también lo asumo, también pues porque el Beefmaster es un bovino longilíneo, es un animal de gran tamaño, es un animal que tiene pues la medida de eso. Esto ya me dio la alerta. Entonces, asumo pues, que de alguna manera lo comparan con unas razas que tienen la carne más gourmet. A ver, lo comparan con el Wagyu o lo comparan directamente con el Aberdeen Angus, que obviamente pues ahí sí hay diametralmente distancias referente a la calidad de la carne, pero pues que sea directamente, que sea duro o no, pues yo estoy muy de acuerdo pensando de que la terneza, pues la da más que todo eh, la edad del animal más que la misma raza. Entonces, en eso sí, pues digo yo y creo yo, pues te puedo hablar con alguna experiencia, que esto pues lo hemos vivido mucho. Giancarlos me dice, tienes una duda correspondiendo a las evidencias de la actividad 3. Sería la misma, Giancarlos, que me dice María Elena, que es acceder a la planta de beneficio para las pues, para conocer los puntos de control. Porque si es así, es muy sencillo, pues lo hablábamos con María Elena la vez pasada, era que pues no es solamente en una planta de beneficio, sino lo que podemos hacer es que en todo el proceso, es decir, desde que sale hasta digamos que al centro de desposte, en alguno de esos, evaluar los puntos de control, en qué momento se puede contaminación química, contaminación biológica, y dónde está y en qué momento nosotros la debemos tener en cuenta. No ser como tan puntuales, sino como más bien, perdón, no ser como tan extensos, tan holísticos, sino más bien puntuales, como ver en un solo aspecto, porque de no el trabajo se les va a volver bastante complicado de desarrollar. No sé si me hice entender con eso. Ahora, eh, Marilena, tú me habías hecho una pregunta antes. Qué pena contigo, no recuerdo. Espérate y la busco aquí en el chat. Si puedes, recuérdamela, por favor. Es que estoy teniendo aquí un inconveniente con Zoom que se me queda pegado cuando estoy moviéndolo. Aquí la encuentro. Que si el murillo es el mismo lagarto. Sí, claro. Pues anatómicamente hacen parte de la misma parte, ¿no? Está en el cuarto anterior, en la región de la pierna y el brazo. Es la región donde pues están eh, todos estos músculos que hacen parte de la pierna y el brazo, que son de tejido conectivo. Bueno, hay más preguntas, quiero escucharlos más. Aprovechemos que Zoom hoy nos dio más tiempo. Si tienen más dudas, más preguntas, más comentarios, por favor. No hay más preguntas.
No hay más comentarios, no hay nada más que hablar. Usted hablaba de, bueno, ahorita hablaba de lo de la alimentación Sí, y señorita. decía que el mar, pues, en los países estacionales se tienen que alimentar los animales pues, con los cereales que han Ujú. resguardado su propietario, su criador. Esos cereales están directamente, son los que dan el marmoreo a la carne, o sea, eso hace que nuestros animales Eh, no tengan tanto marmoreo, o porque n- somos más de pasturas que de cereales, o qué. no, a Porque ver, pues yo veo, por ejemplo, en países de Europa, la carne de res es sumamente costosa, es sí, impresionantemente, el costo de la carne en Europa es impresionante. Pero también veo que pues tienen ganaderías grandes, entonces como que no sé, no entiendo. a ver, Allá es mucho más barato el cerdo, el sí, pato, el pollo, todo. La carne molida sí, es muy económica. La carne sí, molida sí es muy económica, pero como tal, irse a comprar un filete es, o sea, eso es tenaz. sí, sí, sí. A ver, María No Elena, sé si es por la forma que los alimentan, que tiene más marmoreo y al tener más marmoreo pues es más costoso. sí, a ver, te cuento algo. El marmoreo es directamente, pues no está tan Y este es correlacionado. un estaterrazo hoy. Sí, se te entrecortó, se te está entrecortando y no te entendí el final, María Elena, qué pena. Ok, bueno, no te escuché la parte final, pero voy a tratar de lo que... No, que Zoom está terrible y no me deja, le doy una acción y me la... Sí, 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 tenemos, creo que tenemos el mismo problema porque está tratando de aquí cada rato me sale una alerta que no sé qué cosa de conexión. deja Entonces, hacer 30 segundos después. Es eso, no sé. bueno, a ver, les comento algo. Referente a eso, el marmoreo sabemos que es la distribución de grasa intramuscular, ¿cierto? El marmoreo necesariamente lo implica en la raza, digamos que más Ujú. que la alimentación. ¿Qué es lo que pasa con la alimentación en animales que están confinados o con grasa? Lo que puede variar es el sabor o digámoslo que de alguna manera así, el sabor no la distribución, sino el cúmulo de grasa que puede haber. A ver, es que quiero explicar de una manera para no confundir. Eh, Nuestros animales en pastura están, pues están todo el año. Nosotros todo el año tenemos nuestros animales aquí. En los países estacionales, obviamente, ellos se ven obligados porque pues en sus potreros tienen hielo y obviamente no hay nada que comer. Ellos lo que hacen allá es confinar el animal. Existe esa correlación directa entre sí, el sabor de la grasa, digámoslo así, para ser como un poquito más puntuales, del animal alimentado en pasto es muy diferente al animal alimentado con granos. Y obviamente también, y ese aspecto no lo había dicho, pero quiero tocarlo así de rapidez, el animal alimentado con granos, pues tiende a producir en su digestión eh, mayores ácidos grasos y por tanto produce mayor emisión de gas metano en su digestión y ese ha sido también uno de los factores por los cuales nosotros los productores ganaderos siempre llevamos la del bulto, que nos dicen que somos los causantes de la contaminación, porque nuestras vacas contaminan mucho, pero eso está más correlacionado con el tipo de alimentación que con la misma digestión del animal. Ahora, no tiene mucho que ver el marmoreo con la alimentación, sino más bien el aspecto racial. Lo que sí varía es el sabor de la grasa de esos animales alimentados con carne, con granos, a los diferencia alimentados con granos. Y algo también que tú dijiste que es muy interesante,
que es que la carne en Europa es carísima. En este momento la carne en Europa, la carne bovina está considerada como artículo de lujo. Y pues había nosotros los colombianos que todavía tenemos la particularidad, que si bien en este momento pues está carísimo, muy bueno para nosotros los productores, todavía en la mayoría de los estratos se consume carne casi a diario, que es importante también a tener en cuenta. Me queda un minuto, no sé si tienen alguna duda, si no, comuníquense conmigo, ahí está mi número, se lo repito. Si quieren algo, si tienen alguna duda, por favor. Eh, 0. Eso, ahí está. Ahí está mi número telefónico, 340-0758. Si tienen alguna duda, algún inconveniente, algo así, por favor, comuníquense, que llamen, me digan, instructor, me pasa esto, tengo esto. Yo estoy disponible desde las 5:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Eh, Escríbanme, aquí estamos para servirles. La intención